En los últimos días hemos hablado largo y tendido de las compras realizadas en el último trimestre de 2024 por algunos de los mejores inversores del mundo. En concreto, analizamos las acciones que, entre otros grandes superinversores, estaba comprando y vendiendo Warren Buffett. Este fin de semana el oráculo de Omaha ha vuelto a ser protagonista al publicar su famosa y esperada carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway. En ella, remarcó el buen desempeño de este conglomerado financiero que superó las expectativas en el cuarto trimestre del año pasado, con jugosos rendimientos. Envió algunos mensajes, unos subliminales, otros más directos, a diferentes agentes del mercado, ofreció algunas píldoras de su sabiduría para que todos nosotros las podamos aplicar en el ámbito financiero, y terminó con una pequeña sorpresa. Analizó una serie de inversiones que ha venido realizando en un mercado extranjero. Unas inversiones que no constan en su último informe trimestral, el 13F. Quédate hasta el final del vídeo para saber de qué inversiones estamos hablando, qué consejos está regalando, cuáles son las perspectivas de futuro que el inversor estadounidense espera del mercado de valores. Y analizaremos un ETF relacionado con su última inversión para que tú puedas emular, en cierta manera, al mejor inversor de la historia. Comenzamos. Los ejecutivos de las empresas cotizadas redactan todos los años cartas dirigidas a sus accionistas en las que resumen la actividad de la compañía, detallan los resultados financieros anuales y ofrecen su visión del futuro de la economía. En este orden de cosas, pocas cartas generan tanta expectación como la que Warren Buffett envía a los accionistas de Berkshire Hathaway. Inversores y líderes empresariales analizan, con escrupuloso detalle, cada palabra escrita por el oráculo en busca de pistas sobre el futuro de la economía y sus estrategias financieras. Sus cartas, como colofón, incluyen con frecuencia lecciones fundamentales sobre los negocios y la vida. En la carta del pasado sábado, Buffett incrustó la siguiente declaración: además de los datos obligatorios, creemos que les debemos a los accionistas comentarios adicionales sobre lo que poseen y cómo pensamos. Esos comentarios los podemos dividir en 4 pilares fundamentales. 1. La importancia del ahorro. Buffett considera que la cultura del ahorro y la inversión ha sido clave en el éxito del capitalismo estadounidense. Necesitábamos que muchos estadounidenses ahorraran de manera constante y que esos ahorradores, u otros, invirtieran sabiamente el capital generado. Si Estados Unidos hubiera consumido todo lo que producía, el país no habría avanzado. Los accionistas de Berkshire han conseguido volverse millonarios con unas simples premisas. Ahorrar una parte de su sueldo e invertirlo en los mejores negocios de Norteamérica es la primera. Aprender a ser pacientes, para que estos negocios maduren, es la segunda. Reinvertir las ganancias generadas por las empresas en mejorar el negocio o recomprando sus acciones, la tercera. Acumular esas ganancias a lo largo del tiempo para generar riqueza mediante la generación de interés compuesto, la cuarta. Y reinvertir los dividendos obtenidos, en lugar de gastarlos, en quinto lugar. Berkshire reportó un aumento del 71% en sus ganancias operativas, alcanzando los $14.500 millones en el cuarto trimestre de 2024. Además, sus reservas de efectivo crecieron hasta un récord de $334.200 millones al cierre de 2024, marcando su 10º trimestre consecutivo de crecimiento. Buffett está acumulando efectivo porque no encuentra, en este momento, inversiones que considere que le puedan aportar ganancias futuras significativas. Miro, y no encuentro nada que me apetezca comprar, dice con cierta resignación. 2. La asunción de errores. Buffett admite que, a lo largo de los años, ha cometido muchos errores. La gran mayoría de esos errores han provenido de las sobreestimaciones futuras de algunas de las empresas por las que apostó en su día. Otros, de la contratación de directivos equivocados, al sobreestimar sus capacidades o su lealtad a la organización. Entre 2019 y 2023, Buffett utilizó los términos error u equivocación 16 veces en sus cartas anuales a los accionistas. Su mensaje es claro y corolario: cometer errores es parte natural del negocio. El pecado capital es retrasar la corrección de los errores.
Otros inversores como Ray Dalio afirman que el verdadero pecado no es errar sino no saber rectificar los errores, porque como bien dice otro gurú financiero, George Soros, no importa para nada si tienes razón o no. Lo verdaderamente importante es cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado. 3. Comprender el poder de una decisión ganadora. Aunque es importante reconocer los errores, también hay que saber valorar los grandes aciertos. En Maestros de la Bolsa insistimos mucho en que encontrar una sola acción ganadora puede bastar para marcar la diferencia. Imaginemos que en 1985 hubiéramos invertido $1000 en McDonald's, un negocio que todo el mundo conocía de sobras y que hoy sigue siendo uno de los mejores y más previsibles del mundo. Nuestra inversión valdría hoy $9 millones ya que las acciones de la compañía se han multiplicado por 9000 en estos 40 años. ¿Cuántos menús Big Mac te has comido desde 1985? Estas pequeñas decisiones marcan profundamente la trayectoria de un inversor. Tenemos la experiencia de que una sola decisión ganadora puede marcar una diferencia asombrosa con el tiempo, afirma el afamado inversor. Buffett cita en su carta varios momentos clave en la historia de Berkshire Hathaway. La adquisición estratégica de la aseguradora Geico, la incorporación del ex consultor de McKinsey, Ajit Jain, al equipo directivo, y el contrapeso que su socio y amigo durante más de 5 décadas, Charlie Munger, ofreció en la vicepresidencia del conglomerado. Los errores se desvanecen, los aciertos pueden florecer para siempre. Escribe Buffett. 4. Selección de los equipos directivos. A la hora de seleccionar a una empresa, el inversor de Nebraska analiza sus equipos directivos, en especial a sus CEO. Como regla general, Buffett sigue una norma: nunca miro en qué universidad estudió un candidato. Nunca. Como ejemplo, menciona a Pete Ligel, fundador y director de Forest River, una empresa de fabricación de caravanas que Berkshire Hathaway adquirió en 2005. En los 19 años posteriores a la compra, Buffett afirmó que Ligel superó con creces a sus competidores en rendimiento, convirtiéndose en la mejor de su sector. Una gran parte del talento empresarial es innato, con la naturaleza imponiéndose a la educación. Hay grandes directivos que asistieron a las universidades más prestigiosas, pero también hay muchos, como Pete, que quizás se beneficiaron más de haber estudiado en una institución menos reconocida o incluso de no haber terminado la universidad. Hablando de CEOs, Buffett señala que más tarde o más temprano, el actual vicepresidente de Berkshire, Greg Abel, le sustituya y sea él quien escriba las cartas anuales. ¿Crearán tanta expectación como las del carismático oráculo de Omaha? ¿Quién sabe? Hasta que eso pase, vamos a ver esta inversión secreta que ha realizado Buffett y de la que no había dicho ni mu hasta ahora. Pero, primero, me gustaría que le dieras like al vídeo, comentes, compartas, te suscribas y actives la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Esa inversión secreta en ese mercado extranjero que nos referíamos al principio del vídeo no es otro que el país del sol naciente, Japón. Mientras otros grandes inversores tienen puesto su punto de mira en China, Buffett, inversor contrarian por excelencia, mira un poco más al este. En los últimos años, la bolsa japonesa ha recuperado gran parte del terreno perdido en las 3 décadas previas, como pudimos comprobar en este vídeo anterior. Eso a pesar del tremendo susto que el yen japonés nos dio el pasado mes de agosto y del que también hablamos en el canal. Buffett destacó la creciente inversión en Japón por parte de su compañía, concretamente en los principales conglomerados empresariales conocidos como trading houses, y la justificó. La razón principal que expone es que estas empresas japonesas, conocidas con el término japonés Sogososas, son, operativamente hablando, muy similares a Berkshire. Se trata de conglomerados que poseen participaciones en una amplia variedad de negocios, muchos de ellos con sede en Japón, pero que operan a escala global. Simplemente analizamos sus registros financieros y nos sorprendieron los precios bajos de sus acciones. Con el paso de los años, nuestra admiración por estas empresas no ha dejado de crecer. ¿Y de qué acciones se tratan y de cuántas? Berkshire comenzó a adquirir acciones de 5 compañías niponas hace casi 6 años, con la primera compra realizada en julio de 2019. Esas compras incluyen a Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui,
y Sumitomo. Para entender su origen debemos trasladarnos a un Japón que, tras su derrota en agosto de 1945 en la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por las potencias aliadas. Así, basándose en las políticas de las fuerzas aliadas, el comercio de posguerra comenzó a ser administrado por el gobierno nipón. Posteriormente se reinició el libre comercio en 1950, y mientras se activaban los negocios de las empresas de comercio especializado se empezaron a formar empresas de comercio general. Las primeras empresas en comenzar a moverse hacia un modelo de comercio general fueron empresas textiles basadas en la región de Kansai, como es el caso de Itochu Corporation, Marubeni y otras, y empresas metalúrgicas que se expandían a nuevos campos por sí mismas o a través de fusiones. Posteriormente, se forman los saibachus, conglomerados industriales y financieros, que controlan el mercado a través de monopolios, como Mitsubishi y Mitsui, que habían quedado disueltos en una gran cantidad de pequeñas empresas por las políticas de las fuerzas aliadas, y que luego se amalgamaron en forma de gran corporación, a la que además se unió un nuevo miembro, Sumitomo. De este modo, las empresas de comercio general continuaron desarrollándose hasta la época de gran crecimiento económico en la primera mitad de los 60. Las Sogo Sosa japonesas poseen una combinación única de fortalezas que les otorgan una ventaja competitiva significativa en el panorama empresarial global. Estas ventajas se pueden resumir en los siguientes puntos clave. Su amplia red global y alcance, con una extensa red de oficinas y filiales en todo el mundo que les permite tener un conocimiento profundo de los mercados locales, las tendencias y las oportunidades de negocio. Esta presencia global les facilita la conexión de compradores y vendedores de diversos países, actuando como puente en el comercio internacional. Asimismo, su capacidad para operar en una amplia gama de industrias y sectores que les permite diversificar el riesgo y adaptarse a los cambios en el entorno económico global. Y que les proporciona una gran flexibilidad para aprovechar nuevas oportunidades y minimizar el impacto de las fluctuaciones en sectores específicos. Su capacidad de integración y organización, puesto que poseen una gran habilidad para integrar y coordinar complejas cadenas de suministro, proyectos de infraestructura y transacciones comerciales a gran escala. Su experiencia en la gestión de logística, financiación y desarrollo de proyectos, que les permite actuar como organizadores eficientes de negocios complejos. Y su acceso a información y conocimiento que, gracias a su vasta red global y su participación en diversas industrias, les proporciona acceso privilegiado a información y conocimiento sobre mercados, tendencias y tecnologías emergentes. Esta información les permite identificar oportunidades de negocio y tomar decisiones estratégicas informadas. Destacar también su solidez financiera y capacidad de inversión, ya que cuentan con una sólida base financiera que les permite realizar inversiones a largo plazo en proyectos y empresas estratégicas. Esta capacidad de inversión les permite participar en el desarrollo de infraestructuras, la explotación de recursos naturales y la promoción de nuevas tecnologías. Y, por último, su habilidad para el manejo de riesgo, puesto que, debido a la magnitud de sus operaciones en diversas divisas y países, desarrollan una gran habilidad en el manejo de riesgos financieros, políticos y de mercado. En resumen, la ventaja competitiva de las Sogo Sosa radica en su capacidad para actuar como facilitadores globales, combinando su alcance global, diversificación, capacidad de integración, acceso a información y solidez financiera. Según Buffett, estas 5 compañías, al igual que Berkshire y otras acciones que tiene en cartera, se caracterizan por sus prácticas favorables al accionista. Aumentan los dividendos cuando es apropiado, recompran acciones cuando resulta ventajoso hacerlo, y mantienen programas de compensación ejecutiva. Lo que más gusta a Buffett, por tanto, es que son modelos de negocios muy similares a Berkshire. Berkshire Hathaway posee una amplia gama de empresas en sectores como seguros, ferrocarriles, energía y bienes de consumo. Mientras que las Sogo Sosa también operan en diversos sectores, desde materias primas y energía hasta maquinaria y bienes de consumo. Las Sogo Sosas, al igual que Berkshire, tienen un modelo de negocio que prioriza la generación de valor al accionista a largo plazo. Adicionalmente, por su naturaleza, suelen ser compañías que no presentan altas valoraciones de mercado. Vamos, que su precio de mercado está infravalorado respecto a su valor intrínseco, que no significa otra cosa, pues, que el valor real de la compañía es superior al precio de mercado al que cotizan sus acciones. Por otro lado,
generan fuertes flujos de caja, lo que les permite reinvertir en sus negocios, realizar adquisiciones y devolver capital a los accionistas. También tienen una gran cantidad de activos tangibles, lo que las hace muy parecidas a la filosofía de inversión de Buffett. Y, por último, y aquí viene lo bueno, se tratan de empresas predecibles de las que se pueden estimar fácilmente cómo generan ingresos y cómo los seguirán generando en el futuro. Todo esto es muy interesante, pero ¿por qué no aparecen estas inversiones en el informe 13F? La ausencia de las inversiones de Warren Buffett en las Sogo Sosa japonesas en el informe 13F se debe principalmente a la naturaleza de estas inversiones y a las regulaciones que rigen la presentación de dichos informes. El 13F se centra en las participaciones de capital de los gestores de inversión institucionales en valores de renta variable de Estados Unidos. Las Sogo Sosa son empresas japonesas que cotizan en la bolsa de Tokio, por lo que sus acciones no entran directamente en el ámbito de aplicación del informe 13F. Berkshire Hathaway, además, realiza muchas de sus inversiones internacionales a través de filiales o vehículos de inversión que pueden no estar obligados a presentar el informe 13F. Adicionalmente, es posible que algunas de las transacciones se realicen a través de derivados o instrumentos financieros que no requieren divulgación en el informe 13F. Y entonces, ¿por qué las inversiones de otros inversores en China sí aparecen en el 13F como hemos visto en otros vídeos? La razón es que muchas empresas chinas de gran capitalización como Alibaba, Tencent o JD.com cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos, a través de la American Depositary Receipts, ADRs, que representan la propiedad de acciones de empresas extranjeras y se negocian como acciones estadounidenses. Por lo tanto, cuando un inversor estadounidense invierte en negocios chinos o de otros países que se negocian en bolsas estadounidenses, esas participaciones se consideran valores estadounidenses y, por lo tanto, deben divulgarse en el informe 13F. En resumen que, aunque las empresas chinas puedan tener su base operativa y capital en China, si sus valores se negocian en bolsas de Estados Unidos, entran dentro del ámbito de aplicación del 13F y los inversores particulares podemos informarnos de ello. Antes de concluir, vamos a citar un ETF que invierte en el mercado japonés. Se trata de un ETF de gestión pasiva, el Invesco MSCI Japan UCITS ETF ACC. Un fondo cotizado domiciliado en Irlanda y lanzado en abril de 2009. Este fondo cotizado tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice MSCI Japan, su índice de referencia o benchmark, una vez descontadas las comisiones que son de apenas un 0,12%, más un 0,05% de comisión de swap. El ETF utiliza swaps para una mejor y más eficiente réplica del índice subyacente que ayuda a que se gestiona de forma más pasiva mediante réplica sintética. El índice MSCI Japan agrupa valores de gran y mediana capitalización del mercado japonés y cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante de Japón. El índice está formado por 348 compañías repartidas en 10 sectores y cubre los 7 mercados de valores japoneses, incluyendo los 3 más importantes, los de Tokio, Osaka y Fukuoka. La política del ETF, además, es de reinversión de dividendos, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de costes y a sacar tajada de los beneficios del interés compuesto. El mayor hándicap del fondo reside en que está denominado en euros, pero el índice lo hace en yenes y, por lo tanto, podemos caer en el denominado riesgo de divisa. El riesgo de divisa, también conocido como riesgo cambiario, es la posibilidad de que las fluctuaciones en los tipos de cambio afecten negativamente el valor de activos, pasivos o flujos de efectivo denominados en monedas extranjeras. En otras palabras, es el riesgo de perder dinero debido a los cambios en el valor relativo de las divisas. En este caso la moneda base es el USD porque el ETF cotiza en euros en la bolsa Xetra de Alemania y la bolsa de Milán, y en dólares en la bolsa de Londres. Así que, el riesgo divisa puede ser doble. Por una parte frente al propio yen, y por otra parte si se invierte en USD, por el cambio dólar-euro. Por lo que para inversores europeos se recomienda invertir en divisa euro. En esta diapositiva podemos ver la distribución sectorial del ETF así como sus principales posiciones. Antes de terminar me gustaría saber qué país te parece mejor para invertir ahora mismo, China o Japón. Me encantará leerte en la sección de comentarios.
Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.